Bueno, entonces en la sesión anterior habíamos finalizado con reducción de resistencias en configuración serie y en configuración paralela, ¿no? Entonces, lo que decíamos era que cuando usted tiene un grupo de resistencias, ¿sí? En este camino, en esa rama, ¿sí? Que estoy aquí subrayando en amarillo, si usted tiene una rama serie, si usted tiene una rama serie, un grupo de resistencias, ¿sí? Muchas resistencias, hasta n resistencias conectadas en serie, usted las puede volver una sola resistencia equivalente, una sola resistencia equivalente. ¿Y eso cómo se logra? ¿Y eso cómo se logra? ¿Usted cómo puede ver un grupo de resistencias? ¿Sí? ¿Cómo puede ver un grupo de resistencias? ¿Sí? ¿Cómo puede ver un grupo de resistencia en una trayectoria? ¿Sí? En una trayectoria. Y bueno, voy a dejar aquí declarado un momentico estos nodos. El nodo este en verde y este nodo en azul. Como en esa trayectoria que arranca desde el verde hasta el amarillo, pero bueno, también esa trayectoria es la misma acá, ¿no? Esa trayectoria sigue siendo la misma acá, pues porque en ese circuito la corriente es la misma. Si es una trayectoria serie de un grupo de resistencias en serie, como podemos ver acá, se puede, al final puede reducir esa resistencia a una sola, entre dos puntos de interés. Aquí, como en ese caso, en este punto en verde, que es el mismo que está acá, y ese punto en azul. Entonces, simplemente eso lo que tienen que hacer es, para obtener una resistencia equivalente, a partir de la siguiente expresión. Entonces, simplemente las resistencias en serie, usted lo que tiene que hacer es hacer una suma algebraica, R1, o aritmética más bien, hasta Rn, ¿sí? Usted suma todas estas resistencias, R1 más R2 más Rn, y usted, el resultado que le dé quiere decir que usted lo puede reinterpretar como una resistencia equivalente, ¿no? Usted lo puede interpretar como una resistencia equivalente. En el caso del paralelo, ¿sí? En el caso del paralelo, que para recordar qué quiere decir paralelo, que quiere decir un grupo de resistencias, ¿sí? Un grupo de resistencias, n resistencias conectadas en los mismos nodos, ¿sí? En los mismos nodos, como ese que está acá y ese que está acá. Usted al final las puede reducir como una sola. Usted las puede reducir como una sola. ¿Y eso cómo usted lo logra? O sea, al final pues va a obtener este punto acá, ¿cierto? Que es ese mismo que está acá. Y este nodo aquí azul, o sea, esos dos los reduce. Así tal cual, es lo mismo que está acá. ¿Y usted cómo lo reduce? ¿Usted cómo obtiene un grupo de resistencia paralelo y la vuelve una sola? Pues simplemente lo que tiene que aplicar es esto. La primera, una forma es, usted sabe que uno sobre el R equivalente, ¿cierto? 1 sobre R equivalente pues va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R sub n, o despejando acá o invirtiendo la suma, usted le va a quedar que R equivalente pues va a ser igual, R equivalente pues va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R sub n. Entonces, de esta forma, usted puede hacer la suma de las inversas de la resistencia, ¿no? La suma de la suma de las inversas de la resistencia y luego cuando obtenga el valor la invierte, o de una vez uno sobre la suma invertida. Recordar el siguiente concepto, o tener en cuenta el siguiente concepto que pronto no hemos mencionado, que uno sobre la resistencia, ¿sí? Uno sobre la resistencia es un concepto que se llama la conductancia, ¿sí? Uno sobre la resistencia es la conductancia, eso es lo que se llama la conductancia, que es el inverso de la resistencia. En la conductancia, básicamente. La letra G, denominada con la letra G, eso es lo que refiere a la inversa de la resistencia, la conductancia. Que sus unidades son 1 sobre ohm, 1 sobre ohm, o en unos casos lo llaman mho, porque si este es ohm, resistencia es ohm, entonces se lo llaman mho, o el término más bonito que es Siemens, ¿sí? O la S mayúscula que es Siemens, ¿sí? Eso que se lee mho, y eso pues que es el Siemens. ¿Sí? Entonces simplemente la conductancia que faltó definirla es el inverso de la resistencia, es el inverso de la resistencia. Pero entonces de esas dos maneras usted obtiene una resistencia equivalente cuando usted tiene un grupo de resistencia o en paralelo, o cuando usted tiene un grupo de resistencia en serie, pues esa es la forma de usted vuelve una sola. Entonces vamos a hacer un ejemplo de reducción de resistencia. Entonces, para el circuito de la figura calcula el valor de resistencia equivalente entre los puntos A y B, ¿sí? Entre los puntos A y B. Entonces resulta y pasa que esos puntos A y B que ustedes ven acá se llaman terminales abiertos, ¿sí? Terminales abiertos. Eso acá, que ustedes ven que aquí no hay nada conectado, ¿sí? Se dan cuenta, estos puntos acá
no hay nada conectado. Entonces eso uno lo llama terminal. Terminales abiertos, ¿cierto? Terminales abiertos. O ahorita se van a ver que también lo llaman circuito abierto, ¿sí? También se llama circuito abierto. Circuito abierto. Pero ¿a qué hace referencia? Que en estos puntos no hay nada conectado, ¿sí? Que en estos puntos no hay nada conectado. Pero en estos puntos puede conectar cualquier cosa. No se puede conectar aquí cualquier cosa. Aquí está disponible para conectar cualquier cosa. Entonces se supone que entre esos puntos A y B, entre esos puntos A y B, si usted llega a conectar algo, usted puede ver o ese circuito, así tal cual, usted puede ver ese circuito así tal cual, o inclusive usted puede ver una nueva versión del circuito. ¿Gracias a qué? A técnicas de reducción de resistencia. Entonces, para técnicas de reducción de resistencia, como siempre, lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a pintar los nodos para entender el problema. Entonces, listo. Voy a pintar este nodo aquí, que está en amarillo. Este nodo que está aquí en amarillo. Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y primera aclaración. Esto que está acá, ese salto que ustedes ven acá, quiere decir que este cable está por encima de ese que está abajo. Ese cable y ese cable de acá está encima de este. Estos dos cables, ese cable que estoy pintando aquí en amarillo, y ahorita voy a colocar otro color, no está tocando el cable que está por debajo. No lo está tocando, ¿no? No lo está tocando, ¿sí? Entonces miren que hasta aquí llegaría este nodo. Entonces voy a pintar este nodo en azul. Viene por acá, 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 y eso está por debajo, ¿no? Y eso está por debajo, ¿sí? Eso está por debajo. Eso está por debajo. Entonces tenemos también los puntos de acá, ese de acá, el B, ¿sí? Y tenemos este nodo que está acá. Ahora, aquí también hay un nodo, ¿sí? Digamos que aquí hay un nodo entre esos dos, pero esos dos elementos, ¿cómo están conectados? ¿Cómo los pueden ver? Esos dos elementos que están acá y esos dos elementos que están acá, ¿cómo los pueden ver? Si se dan cuenta, aquí es la misma trayectoria, ¿no? De aquí hasta acá es la misma trayectoria. De acá hasta acá es una sola trayectoria, está en la misma trayectoria. La resistencia de 10 y la de 40 están en una sola trayectoria, la de 15 y la de 10 están en la misma trayectoria, la de 30 y la de 20 están en la misma trayectoria. Aquí no, porque miren que aquí el camino está abierto, entonces este camino y ese camino son diferentes, porque va Profe, del qué azul, pena. señor. Es que no se ve lo que señala, o bueno, en mi parte no se ve. Sí, yo tampoco veo lo que No, yo señala. tampoco, bro. Entonces, como les decía, esas dos resistencias, esta de 10 y esta de 40, ¿qué podemos ver de ellas? Que estamos en la misma, mire, voy a pintar ese camino, así, esa trayectoria. Está en la misma trayectoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 10 y 40, ¿cómo están? ¿En serio? Efectivamente, este caminito azul que estoy pintando acá, que me indica esas dos resistencias, cómo están conectadas. También en serio. Esas de acá, ¿cómo están conectadas entonces en esa trayectoria? En serio también. El problema es que aquí ese camino llega hasta acá. O sea, aquí usted no puede saltar de aquí para acá. Aquí, como quien dice, no hay aquí ese camino y ese camino son totalmente diferentes, ¿no? Ese camino y ese camino son totalmente diferentes, ¿sí? Porque aquí no están interconectados. Eso aquí no están haciendo, no hay nada conectado entre ellos. Entonces quiere decir que eso y eso no están en serie. No están en serie porque están aquí diferentes, ¿no? Ahora, usted puede hacer lo siguiente. Como usted pinta los nodos así y de pronto ese esquema puede ser un poco confuso, ¿no? Usted como ve eso que está acá, ¿sí? Como eso que está acá, ¿sí? Y usted puede ver ese esquema confuso. Usted puede replantear o redibujar el circuito en función de los nodos principales. Recuerden que los nodos principales nosotros los definimos como los que conectan más elementos, ¿sí? Los que conectan varias ramas de circuito. Entonces, ¿usted cómo hace eso? ¿Usted cómo hace eso? ¿Usted cómo puede replantear el dibujo? Entonces, miren, ya sabemos que tenemos dos nodos principales, ¿sí? Solamente vemos dos nodos principales. Entonces, yo voy a poner un nodo principal aquí arriba y un nodo principal aquí abajito. Así tal cual. No hace, y es, ojo, en función de los nodos principales, ¿no? Esos son los principales. ¿Por qué llamamos principales? Que recuerden que son los que tienen más ramas conectadas. Ese tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y ese azul 1, 2, 3, 4, 5. Te dice, y con estos mismos caminos, entre amarillo y azul voy a ver dos resistencias en serie. Voy a ver dos resistencias en serie. Que son de 10 ohms y otra de
40 ohms. Donde está ese camino naranja que yo rayé acá. ¿Sí? Que sale amarillo hacia el azul. Entre amarillo y azul también hay dos resistencias en serie. ¿Sí? Hay dos resistencias en serie. Una de 15 ohms y otra de 10 ohms. Y una de 10 ohms. Uy. Y esa de 10 ohms. La cual es el caminito ese que pinta en azul. Saliendo del azul y saliendo al amarillo. Estas direcciones no importan realmente para dónde van, solamente es como para indicar que estamos en la misma trayectoria, ¿no? Para indicar que estos dos están en serie. A su misma vez, entre amarillo y azul yo estoy viendo dos resistencias. ¿Sí? Profe, Señor, ahí en la segunda rama, ¿el 10 no tendría que ir arriba? ¿cuál? La de 10. La resistencia de 10 por lo que va conectada en el nodo amarillo. No le entiendo la pregunta. O sea, la segunda rama que estamos dibujando, pues. No, la segunda rama, mire, entre los puntos azul y amarillo están estas dos. Entre los puntos azul y amarillo están estas dos, ¿sí? Sí, por eso. Pero entonces, digamos que en el esquema de arriba, la resistencia de 10 va conectada al nodo amarillo. Uh-huh. ¿Eso Sí. tiene alguna implicación? No, pero la al lado. Sí, la rama que dibujó al lado. La de abajo. No le entiendo la pregunta. O sea, es que, mire, entre amarillo y azul están estas dos. A su misma vez, usted ve estas dos resistencias entre amarillo y azul. Ahora, Sí, bro. por eso coloco los caminos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? O sea, pero no sé si puedo anotar. Profe, creo que la compañía intenta decir es que la Esta. de 15 ohms va abajo y la de 10 ohms va arriba según la conexión. Ah, usted dice esto no importa el orden. El orden no No importa en importa. serio, no importa. Ah, ok. Eso es una. Listo. Aclaración. Ya entendí la pregunta, la aclaración. En serie, claro, en serie, ustedes dicen que el azul está pegándole al amarillo y el amarillo. No. En serie, ¿sí? En serie, si usted ve esto así, es lo mismo que decir esto. Eso es lo mismo. No hay problema. No importa que usted cambie el orden. En serie, esto es lo mismo. ¿Por qué? Pues miren que de todas formas, por ejemplo, la definición que hablábamos en serie la corriente es la misma, ¿sí? La corriente va a pasar por R1 y por R2. Y aquí pues la corriente pues primero pasó por R2 pero por R1, pero sigue pasando la misma corriente entre los dos, ¿sí? Que usted intercambie el orden en serie, ¿no? Que usted intercambie el orden en serie no hay ningún problema. Lo mismo en paralelo, usted puede intercambiar el orden. Usted también puede intercambiar el orden. No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con eso. Ya me entendí la pregunta. ¿Claro para todos? Listo. Dos resistencias donde está este camino que pintamos en morado, que sale de amarillo y azul. Ahora miren que de amarillo tengo una resistencia. Tengo una resistencia a un punto abierto que es el A y esa resistencia vale 8 ohms, ¿cierto? 8 ohms. 8 ohms. Y del nodo azul tengo una resistencia que vale 2 ohms. Perdón, ese era el punto B, me equivoqué, ese era el punto B. Llega a un punto abierto, un terminal abierto que se llama A y hay una resistencia de 2 ohms. Y hay una resistencia de 2 ohms, ¿sí? Entonces, si usted de pronto no entiende los dibujos de esa manera, donde recuerden que ese es el gris y ese es el rosado, si usted de pronto no entiende los esquemas de esta manera, usted lo que puede hacer es replantear el dibujo, ¿no? Usted lo puede redibujar en función de los principales. Y ahí con eso, de pronto se ve mejor la cosa. Y pues, ¿qué piden ustedes? Aquí mejoró el esquema, ¿no? Aquí se entiende más. Entonces, por ejemplo, estos dos señores, ¿cómo están? Estos dos señores, ¿cómo están? Y estos dos señores, ¿cómo están? Mientras volvemos a pintar los nodos. Entonces, no, estos grupos que estoy viendo están en serie, ¿sí? Están en serie. Por lo que por ende, yo las puedo volver una sola. De la siguiente forma. Pues simplemente
aquí voy a ver una sola resistencia. Aquí voy a ver una sola resistencia. Y recuerden que las resistencias en serie se suman normalito, ¿no? Se suman normalito. Entonces aquí voy a ver una resistencia de 50 ohms. Donde estaba el camino en naranja, ¿sí? Donde está ese camino naranja que yo pinté. Aquí esas dos las puedo volver una sola. Aquí esas dos las puedo volver una sola. ¿Y cómo las vuelvo una sola? Sumándolas, ¿sí? Suma aritmética. Entonces 10 y 15 me da 25 ohms, ¿sí? 25 ohms, que es la que sale en el camino azul, ¿sí? Entonces yo la estoy reduciendo. Entre ese grupo de acá, ¿sí? Este grupo de acá las sumo y las vuelvo una sola. ¿Y cómo las vuelvo una sola? Hago la suma aritmética. Entonces 20 y 30 me da 50 ohms, ¿cierto? 50 ohms, que es el camino en ese color. Y aquí sigo viendo la resistencia, ¿cierto? Aquí sigo viendo la resistencia, perdón, de aquí saco una resistencia a ese punto, y esa resistencia a ese punto, no importa cómo si lo dibujo de una manera o de esta otra manera, es lo mismo. Aquí, digamos, sigamos colocando ese camino amarillo, y aquí el azul. Bueno, aquí estaríamos viendo la de 8 ohms arriba, y aquí la de 2 ohms aquí abajo. Y ese es el punto B, y ese es el punto A. Ahora, estas tres, ¿cómo están ahora? Esa de 50, esa de 25 y esa de 50. ¿Cómo están conectadas esas tres? Paralelo. Esas tres se ven en paralelo, es decir, que esas tres las puedo volver una sola. Esas tres las puedo volver una sola. ¿Y cómo las puedo volver una sola? Primero hagamos el cálculo. Entonces, 1 sobre R equivalente. O bueno, 1 sobre R1. R1 lo va a llamar todas esas tres, ¿no? Porque el R equivalente es el A y B. 1 sobre R1 lo va a llamar. Entonces dice que es 1 sobre la R equivalente, que quiero ver, es 1 sobre 50 más 1 sobre 25, ¿cierto? Más 1 sobre 50. Entonces, ¿cuánto les da 1 sobre R1? ¿Cuánto da esa operación? Entonces, esto da 2 sobre 25, ¿sí? 2 sobre 25. No. O de aquí, sabemos que R1 va a ser igual a ¿quién? A 25 medios de ohm, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hace es que se invierte la suma. R1, ¿quién es? R1, ¿quién es? Pues 25 medios. Entonces, ¿cómo le va a quedar ese circuito ahora? Esas tres resistencias acaban de volver una sola, ¿cierto? Esas tres resistencias acaban de volver una sola. Y miren lo siguiente. Esa resistencia que va a llamar R1, que es la que acabamos de calcular, ¿cierto? Es aquí, que se llama R1, que es la que acabamos de calcular, que es esa que está acá. Está conectada entre el punto este amarillo, ¿sí? El punto este amarillo, y el punto este en azul. Donde aquí estaría el punto A, perdón, el punto B y el punto A. Aquí estaría 8 ohms y aquí está 2 ohms. Entonces, esos tres señales, ¿cómo están conectados? Mire, eso nodo amarillo y el nodo azul los pinto para hacer referencia que es el equivalente que se viene entre esos tres, ¿sí? El equivalente que se viene entre esos tres. El punto B, que es el gris, ¿cierto? Y el otro que es el fucsia. Entonces, ustedes, la resistencia que estoy viendo entre los puntos A y B, ¿de cuánto es? Esas tres como estamos viendo. Si usted llega a conectar, por ejemplo, aquí una fuente de tensión, por ejemplo, ¿usted cómo ve esa trayectoria? ¿Cómo ve esa trayectoria entre los puntos A y B? Una trayectoria seria. Entonces la resistencia entre los puntos A y B o BA, que da lo mismo, es igual a R1, ¿cierto? Más 8, más 2, con la salvedad que ya conocemos R1. R1 que ya lo conocemos. Entonces va a ser igual a R1 más 8 más 2. Entonces, ¿eso cuánto les da? Entonces, ¿eso cuánto les da? Y me lo regalan no en fracción, sino en decimal. ¿Eso cuánto les da? 22,5. 22,5 ohms. Y esa sería la resistencia que estoy viendo entre los puntos A, perdón, entre el punto B y el punto A, ¿sí? Entre el punto B y el punto A. Entonces, finalmente, lo que quiere decir esto es que si usted conecta un elemento acá, por ejemplo, si usted conecta un elemento acá, o usted puede ver esto como todo este circuito, o lo puede ver como simplemente una resistencia de 22,5 ohms. Usted puede conectar una fuente aquí, en el cual usted ve todos esos elementos aquí del circuito, o da lo mismo como si conectara esa fuente
a esa resistencia, ¿sí? Porque estas dos son equivalentes, eso es algo equivalente entre los puntos A y B, ¿sí? Eso es equivalente entre los puntos A y B, ¿sí? Y pues si usted se puede también ir devolviendo si necesita algún resultado. Por ejemplo, si necesita calcular la corriente de la fuente, es más fácil. Por ejemplo, si usted conecta aquí una tensión y quiere calcular la corriente que sale del B, pues es más fácil hacerlo acá, porque es una fuente y una resistencia, ¿sí? Como ese ejemplo acá, una fuente y una resistencia. Es más fácil calcularlo acá, que acá que de pronto hay muchas ramificaciones y toca mirar cómo se le hace. Y luego pues usted se va devolviendo si necesita alguna información en particular. Entonces, ahorita vamos a ver un par de conceptos que se me fueron la vez pasada y que son los siguientes, ¿no? Entonces, recordemos que a partir de la ley de Ohm, ¿no? A partir de la ley de Ohm, ¿cierto? Que me enuncia que yo sí tengo en una resistencia, yo tengo una resistencia eléctrica, ¿cierto? De valor R, ¿sí? Valor R. Si llego a conocer si en esa resistencia que tiene una tensión, ¿sí? Que voy a llamarla B sub R, y por ella circula una corriente, ¿sí? Por ella circula una corriente, voy a llamarla I sub R. Recuerden que pues esto está conectado a muchas cosas, no es que la resistencia sola aquí que aparezca una tensión y una corriente no tiene sentido, ¿no? Tiene que estar conectado con más elementos de circuito, ¿sí? Sino que para no pintar todo el circuito, pues se sobreentiende que aquí yo tengo más cosas conectadas, entre esas necesito unas fuentes, en el cual me provoca una tensión en la resistencia y puedo hacer pasar una corriente en la resistencia, ¿sí? Ahora, recordemos que por la ley de Ohm yo puedo relacionar a estos tres señores, ¿no? Diciendo que la tensión en la resistencia es directamente proporcional a la resistencia por la corriente, ¿sí? Esa es la ley de Ohm. B igual a I por R, ¿sí? B igual a I por R. Pero entonces, vamos a jugar en función de la resistencia, ¿no? Entonces, las variaciones de la resistencia, ¿no? Recuerden que nosotros vimos en la clase anterior que la resistencia tiene, pues, unas variaciones desde 0 hasta todo lo que más quiera, ¿sí? Desde 0 hasta todo lo que más quiera, que resistencias negativas en el mundo físico no tienen sentido, pero que sí pueden aparecer en ejercicios, resistencias negativas porque están modelando un comportamiento de un dispositivo, de un circuito en general, de todo un circuito, no un elemento en particular. Entonces vamos a empezar a jugar con los valores extremos de la resistencia, ¿no? Los valores extremos. ¿A qué me refiero con los valores extremos? Entonces lo primero que vamos a hablar es qué pasa cuando la resistencia es igual a 0. Cuando la resistencia es igual a 0, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la resistencia de 0 ohms, ¿a qué hace referencia? Según la ley de Ohm, ¿sí? Según la ley de Ohm, ¿cierto? B igual a I por R, ¿sí? B igual a I por R. Quiere decir que entonces la tensión B sub R es igual, ¿cierto? Es igual, pues, a 0 por la corriente. Por lo que entonces la tensión sería 0 volts. ¿Qué quiere decir? Que aquí la tensión sería 0 volts, ¿cierto? 0 volts. 0 volts. Pero si ahora despejamos la corriente, sucede algo extraño, ¿sí? Si ahora despejamos la corriente, sucede lo siguiente. Pues va a ser igual a B sub R sobre R, ¿cierto? Despejando. Y si la resistencia es 0, ¿para dónde tiende la corriente? Entonces, algo dividido entre 0, ¿para dónde tiende? A infinito. A infinito. Y eso realmente no es que tenga sentido, ¿no? Eso realmente no es que tenga sentido. Una corriente infinita no tiene sentido, ¿sí? Entonces, una corriente infinita no es que tenga sentido, ¿sí? ¿Sí es claro para todos? Perdón, creo que plantea un poquito mal la cosa, si caí en cuenta en algo. No, resistencia 0, corriente, no, caí en cuenta en algo. Tensión 0, sí, tensión 0 y corriente, sí, estamos bien, corriente infinita, sí, estamos bien. Me confundí con otra cosa, pero una corriente infinita, eso realmente no tiene sentido, ¿no? Eso no tiene sentido, una corriente infinita. Eso no tiene sentido, una corriente infinita, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la resistencia, eso pues realmente no existe, eso digámoslo así como que una corriente infinita, eso no tiene sentido, ¿no? Eso no tiene sentido. Del punto de vista matemático, ¿no? Del punto de vista matemático eso no tiene sentido, ¿no? Corriente infinita no tiene sentido. Pero resulta y pasa que la resistencia, ¿qué es? Recuerden la resistencia es la posición al flujo de la corriente, ¿no? Al flujo de la corriente. Entonces, si yo me opongo al paso de la corriente, ¿qué es lo mejor para la resistencia? Perdón, ¿qué es lo mejor para la corriente? ¿Qué es lo mejor para la corriente?
¿La corriente será que se siente mejor pasando en una resistencia muy grande o muy pequeña? ¿Qué es lo mejor para que la corriente fluya mejor? Una Muy resistencia, pequeña. una resistencia pequeña. Entonces se supone que eso de acá, cuando yo hablo de resistencia cero, y eso de aquí lo llamo, o eso de acá, nosotros lo llamamos un conductor ideal. Un conductor ideal o cable ideal. O cable ideal. Ese es un cable ideal. Un conductor ideal, un cable ideal quiere decir un conductor o un conductor que tiene resistencia cero. Es decir, que yo eso lo puedo ver así. Yo eso de acá lo puedo ver como un cable ideal. Que no le, por eso no le pinto la resistencia. ¿Sí? Un cable ideal. ¿Sí? Un conductor ideal. En otros términos también lo llaman el cortocircuito. El cortocircuito, ¿sí? Un cortocircuito hace referencia a un cable ideal, un corto, ¿sí? Porque corto es más bien la acción de hacer el corto, de provocar esto, ¿sí? El corto es provocar esto, conectar, hacer un cortocircuito, diferente, es mejor este término, conductor ideal o cable ideal, a corto, ¿sí? Pero lo que pasa es que el corto es como la acción de corto, es como usted obligar a conectar, es hacer el daño, ¿sí? Es como si usted conecta un cable ideal a algo que no le puede conectar un cable ideal, es diferente. Pero entonces eso es un conductor ideal, que en el que usted pues ya sabe que en ese conductor ideal no hay tensión, pero puede circular una corriente. Por aquí circula una corriente, ¿sí? Por aquí circula una corriente, que no es infinito, ¿no? Que realmente no es infinito. En un circuito no tiene sentido hablar de corrientes infinitas, ¿sí? En un circuito no tiene sentido hablar de corrientes infinitas, ¿sí? Y recuerden que pues por aquí siguen habiendo conectado más cosas, ¿no? Nosotros no tiene sentido hablar de corriente infinita, pero sí puedo asegurar que cuando usted le habla de resistencia cero, ¿a qué hace referencia? Que eso es un cable ideal, es un cable ideal. Cables ideales aquí, ¿cuáles vemos? Eso acá es un cable ideal. Eso de este punto a este punto, eso es un cable ideal. Eso dos es un cable ideal, no tiene resistencia. Eso dos es un cable ideal. Todos esos son cables ideales, son conductores ideales. Por eso nunca tenemos, cuando hacemos el EDK, nunca tenemos en cuenta ese cable, sino como un camino. ¿Por qué? Porque es un, por eso les decía que el nodo se extiende. Por eso les decía que el nodo se extiende, porque pues aquí no hay un cambio de tensión, ¿sí? Aquí no hay un cambio de tensión, entonces el potencial es el mismo. Entonces, eso acá, cuando hablamos de resistencia cero, estamos hablando de un conductor ideal. Caso número 2. Caso número 2. Si un extremo es el cero, entonces ¿cuál es el otro extremo? Bueno, la resistencia se hace muy grande. Cuando la resistencia se hace muy grande. Entonces, ¿a qué hace referencia una resistencia que sea muy grande? Entonces, recuerden que en el corto circula una corriente. Puede circular una gran cantidad de corriente, puede circular una gran cantidad de corriente o circular una corriente. Que dependiendo de la configuración, pues uno puede entender un poco mejor esa corriente. Entonces, ya ahorita la vamos a entrar más en detalle. Pero sabemos que puede circular una corriente, ¿sí? Puede circular una corriente. Ya sabemos que la tensión ahí es cero. Ya sabemos que la tensión ahí es cero y aquí circula una corriente, ¿sí? No infinita, ¿no? No infinita, eso no tiene sentido. Entonces yo tengo una resistencia muy grande, una resistencia que es muy grande, ¿cierto? Por aquí, entonces aplicando la ley de Ohm que obtenemos. Aplicando la ley de Ohm que obtenemos. Entonces, empecemos por la corriente. La corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. Si la resistencia es muy grande, ¿para cuánto va a valer la corriente? A medida que eso aumente muchísimo, ¿eso cómo es? Como son inversos, ¿qué quiere decir? Si eso aumenta muchísimo de la resistencia, ¿eso para dónde va? Tiende a cero. A 0 amperes. A 0 amperes. Quiere decir que por aquí es 0 amperes. 0 amperes. Pero la tensión, o sea, B sub R, pues va a ser igual a I sub R por R. Y eso pues no tiene sentido. Eso es indeterminado, ese producto. Matemáticamente hablando, eso es indeterminado. Un número infinito por 0 es un producto indeterminado, ¿no? Pero eso desde el punto de vista matemático, eso no tiene ningún sentido. Si nos ponemos a prestar atención a la definición matemática, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo reinterpreta eso? Porque el mundo matemático y el mundo real, pues, son dos cosas diferentes, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? La corriente infinita no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? La única manera, recuerden lo siguiente, la única manera que usted vea que la corriente fluya es que usted le asegure una trayectoria. Que usted le asegure una trayectoria. Claro, aquí sigue el circuito y trayectoria cerrada. Pero usted le tiene que asegurar una trayectoria. Entonces, ¿usted cómo asimila eso? ¿No? ¿Usted cómo asimila esto? Usted lo puede asimilar de la siguiente forma. Usted tiene, pues, un camino abierto. Uy, perdón. Usted lo que tiene ahí es un
camino abierto. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos es un camino abierto. Donde aquí están esos puntos. Eso es lo que usted tiene aquí, un camino abierto. Entonces, esto es lo que aquí se llama un circuito abierto. Un circuito abierto. Esto es lo que nosotros llamamos aquí un circuito abierto, ¿sí? O terminales abiertos, ¿sí? O terminales o puntos abiertos, ¿sí? O sin conexión, ¿sí? O que no están conectados, estos dos puntos abiertos o sin conexión. ¿Y eso por qué lo reinterpretamos así? Porque sabemos que la corriente necesita un camino. Si eso está abierto, por aquí no pasa corriente, ¿sí? Por aquí no pasa corriente, pero puede aparecer una diferencia potencial, ¿sí? Puede aparecer una diferencia potencial, ¿sí? Esa tensión aquí, en este punto es el mismo, ¿no? Aquí esa potencial aquí es el mismo. Y aquí ese potencial aquí es el mismo. Puede parecer una tensión por otro lado, ¿sí? Porque por algún otro lado, este punto acá está conectado con un nodo amarillo del circuito y aquí con el nodo azul del circuito y esos dos puntos puede existir una diferencia potencial. Entonces, en terminales abiertos puede existir una tensión, puede existir una tensión, lo que no hay es corriente. Entonces, cortocircuito, resistencia quiere decir resistencia cero, o un cable. Entonces, la tensión es cero, pero la corriente puede existir, no infinito, un valor de corriente. Aquí lo mismo, circuito abierto, quiere decir que la resistencia es muy grande, o una resistencia grande usted lo interpreta como dos puntos abiertos, ¿sí? Como eso tal cual acá, ¿sí? Eso es circuito abierto. Por aquí, por aquí no va a transitar corriente, pero le decía que ese camión y ese camión son diferentes, y el camión está relacionado con la corriente. Entonces, por aquí no va a transitar corriente, pero puede existir una tensión en el circuito, ¿no? Puede existir una tensión en el circuito, ¿sí? Puede existir. El ejemplo más fácil de esto es, por ejemplo, ver una fuente de tensión desconectada pero prendida. ¿Sí? Usted tiene aquí la fuente de tensión, 5 volts. Ejemplo. Usted aquí no tiene conectado nada, ¿cierto? Usted aquí no tiene conectado nada. ¿Sí? Pero si usted llega a medir esa tensión con instrumento, usted tiene aquí un instrumento de medición, en el cual usted tiene aquí una pincita que le mide esa patita y esa pinza que le mide acá. Aquí el medidor le va a botar los 5 volts. ¿Sí? Porque aquí hay una diferencia potencial. Aquí la fuente le está asegurando una fuente, aquí le sale una diferencia potencial. Lo que usted no va a medir es corriente porque la trayectoria es abierta, ¿sí? Aquí lo mismo, ¿sí? Es como si usted tuviera acá una fuente de corriente, ¿sí? Una fuente de corriente aquí, en este cable. Por ejemplo, un ampere. Como aquí la trayectoria es cerrada, pues la corriente puede viajar. Pues aquí voy a ver un ampere, ¿cierto? Porque aquí la trayectoria es cerrada, un corto. ¿Sí? Un corto. Y aquí porque tengo la fuente de tensión abierta, entonces miren que aquí aseguro esta trayectoria, esa corriente. ¿Claro para todos? Claro, si a usted le dicen en un ejemplo, resistencia infinita, pues bueno, una resistencia infinita quiere decir un circuito abierto. Si usted le dicen de un corto, que resistencia cero, eso es un corto. Usted lo puede replantearse, lo puede redibujar como esto, ¿sí? El tercer caso es este. Imagínense lo siguiente. Aquí es una resistencia que es diferente de cero y diferente. Una resistencia de cualquier valor. Una resistencia de cualquier valor que está conectada en un circuito, ¿sí? ¿Y qué pasa si en el punto de acá el potencial amarillo, aquí yo tengo un potencial amarillo y en el otro lado también veo un potencial amarillo? ¿Esta tensión cuánto sería? Si los dos potenciales son iguales, ¿cuánto sería la tensión de la resistencia? 0. 0, ¿cierto? Entonces la tensión de la resistencia sería 0 volts, ¿sí? Sería 0 volts, ¿cierto? Y según la ley de Ohm, entonces la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. La resistencia es un valor diferente de 0 a infinito, un valor core que le hizo 0, entonces la corriente va a ser también 0 amperes. Entonces, usted puede tener una resistencia en un circuito, usted puede tener una resistencia en un circuito en el cual por ella no pasa ni tensión, ni corriente. Ni tensión, ni corriente. No es corto, porque para que sea corto la resistencia es 0.
Corto dice, tensión 0, listo, perfecto. Pero la resistencia también debe ser 0. La resistencia también puede ser 0. Entonces, como que no es corto. Circuito abierto, tampoco lo es, porque para que sea, cumple una de las condiciones, o sea, corriente 0, pero la resistencia debería ser infinita. Entonces, ni siquiera es ni corto ni circuito abierto, es una resistencia que no disipa potencia. Y miren este ejemplo para que lo entiendan mejor. Imagínense que tienes aquí una batería, una resistencia y otra batería. ¿Cierto? La batería aquí tiene 9 volts y aquí también veo 9 volts, ¿cierto? 9 volts, ¿cierto? Y aquí tengo mi resistencia de 1 ohm. Y voy a hacer, aquí yo tengo el B sub R. Si yo hago el LVK, ¿qué me hará el LVK? Menos 9 más B sub R más 9 igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale B sub R? 0. 0 volts. Y entonces en ese orden de ideas, ¿cuánto hace la corriente que va a circular por acá? 0. No va a haber corriente circulando. Entonces te dirá, pero para que exista una corriente tiene que haber tensión y tiene que haber una trayectoria cerrada, se cumple. ¿Pero por qué? Pues recuerden el ejemplo de los tanques de agua. Si los dos tanques, usted puede aquí tener un tanque de agua y un tanque de agua conectados en un tubo. Si los dos tanques de agua tienen la misma altura, pues usted no ve movimiento de agua. Para que exista movimiento de corriente tiene que haber una diferencia potencial más, diferente a la otra, una mayor que la otra, ¿sí? Una mayor que la otra. Y la corriente va a ir de la diferencia potencial más grande a la más pequeña. Si aquí son 10 y aquí son 9, la corriente va desde el de 10 hasta el de 9. Va en ese sentido. Si por ejemplo aquí son 10 y aquí son 9, pues la corriente va para el otro lado, ¿sí? Pero si los dos lados son iguales, entonces usted no ve circulación de electrones, ¿sí? Usted no ve circulación de electrones. Como los dos tanques de agua al mismo nivel de agua y la misma válvula, usted ve el agua quieto porque pues no va a haber movimiento. La única manera es que los niveles vayan más, los niveles sean diferentes, uno más alto que el otro, y la corriente pues iría, el flujo del agua del de más alto hasta el más bajito. Claro para todos esto de acá. Entonces, para el circuito de la figura, RQ es un conductor ideal y RD tiende a infinito. Determine el valor de Bx, creo que aquí es el valor de BD, sí, perdón, eso aquí realmente no es Bx sino BD, corregir que aquí es BD, ¿listo? El valor de IQ e ID, ¿sí? El valor de esa corriente de IQ y de BD y la potencia consumida por cada elemento. Entonces, primero que vamos a analizar este circuito que hay. En este circuito, pues yo tengo una fuente independiente de tensión, resistencia. ¿Eso aquí qué es, perdón? ¿Eso aquí qué es? Ese es el Una punto. fuente dependiente de corriente controlada por corriente. Excelente, muy bien. Eso es una fuente de corriente que depende de la corriente de IQ que está por acá. Y esa corriente, o sea, el valor de la corriente que le da acá, multiplícalo por 0 y tiene el valor de la corriente total de ese circuito. Fuente de corriente y resistencias. Ahora, vamos a reinterpretar el problema. RQ, ¿dónde está? Ah, aquí está RQ. RQ es un conductor ideal, es un cable ideal. ¿Qué quiere decir que eso sea un conductor ideal? ¿Qué quiere decir esto? ¿RQ qué es? Yo lo puedo redibujar, lo puedo replantear el RQ. ¿Qué opinan ustedes? Si ahí me dicen que RQ es un conductor ideal, ¿será que yo puedo RQ ¿Se puede replantear? eliminar? ¿Cómo? ¿Se puede quitar? Entonces, listo, me dicen que RQ es un cable ideal. Entonces quiere decir que la RQ es igual a 0 ohms. Y si es un cable ideal, quiere decir que un conductor con resistencia 0 yo lo puedo ver como un cable. Entonces yo puedo redibujar esto de la siguiente forma. Entonces yo puedo quitar esa resistencia, la puedo borrar, y entre los puntos de la resistencia, ¿cierto? Donde está la resistencia, voy a cambiarlo con un colorcito un poquito diferente. Aquí yo pongo un cable para indicar que aquí estaba RQ. Profe, ¿y esa corriente también se borra? No, señor, porque mire que aquí hay una trayectoria. ¿Sí entiende? Aquí hay trayectoria, ¿sí o no? Sí. O sea, la corriente puede circular. La única manera que la corriente no circule es que esto fuera abierto, pero no, aquí la corriente puede viajar sin ningún problema, ¿sí ve? Pero entonces sería infinita. No, dijimos que no es infinita. Es un valor de corriente y se puede calcular, es un valor de corriente.
¿Sí? Es un valor de corriente. ¿Sí me van a entender? Por aquí pasa una corriente. Ojo, que matemáticamente dice que uno tendería a infinito, pero eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Por aquí va a pasar una corriente. Por aquí va a pasar una corriente. ¿Sí? Por aquí va a pasar una corriente. Ahora, me hablan de una tal RD. RD tiende a infinito. Cuando una resistencia tiene infinito, lo llamamos circuito abierto. Un circuito abierto. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, aquí está R. Quiere decir que yo R lo puedo replantear el dibujo de otra manera. O sea, en vez de tener una resistencia de valor infinito, yo eso por qué no puedo reemplazar. Yo eso por qué no puedo reemplazar. Terminales abiertos. Entonces yo puedo decir que aquí es como si yo tuviera dos puntos abiertos. ¿Sí? Dos puntos abiertos, donde estaba RE, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí en un color que casi no se note, este amarillo, para indicar que aquí estuvo RQ y aquí nos dejó RD, ¿sí? Aquí, ¿qué puedo asegurar en ese pedacito? ¿Cuánto es la corriente que viaja por esa trayectoria? Por aquí, ¿qué puedo asegurar? Por aquí, ¿cuánto es la corriente? Pero Muy bien. Entonces, si aquí entra IQ, ¿cierto? Si aquí entra IQ, ¿aquí cuánto va a salir? ¿O cuánto va a entrar? y Y Q, Q. Aquí, si IQ no se viene por acá, uy, no, aquí eso está abierto, por aquí no me voy a meter, sigo derecho. Sigo derecho, sigo derecho, sigo derecho. Entonces quiere decir que IQ se viene por acá. O quien dice, ese problema no es mío. Este por aquí no es mi problema, sigo por acá. ¿Sí? Es para que se interprete que aquí toda la corriente de sideral. Listo, ya nosotros, pero otra esto, pregunta ahí, señor, ¿y señor, Q no tendría que ir hacia el otro lado? ¿por qué? No, mire, esta es la dirección de IQ. Ah, no, no, ya. Esta es la dirección de IQ. Esta es la dirección de IQ. Mire, IQ sigue. Entonces, ya sacamos estos datos de acá, ¿sí? Ya los replanteamos. Ahora sí, antes de atacar cada ejercicio, recuerda lo siguiente. Píntese los nodos. Píntese los nodos, a ver qué encontramos por acá. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Viene por acá. Recuerden en su cumpleaños pedir una cajita de colores. Ese viene por acá, viene por acá, viene por acá. No hay nadie que interrumpa. Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. ¿Qué más nodos hay? Voy a pintar en un color más clarito de estos. Este viene por acá, viene por acá. Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Sigue. Como esto es 0, entonces puede seguir. Llegaríamos acá. ¿Cuántos nodos tenemos en el circuito ahora? ¿Cuántos nodos tenemos en el circuito ahora? 3. 3 nodos. Curiosidades. Mira esa fuente de tensión. Está entre el nodo gris y el nodo azul. Quiere decir que por aquí viaja este menos y por aquí viaja este más. ¿Cuánto es la tensión de esa fuente? 8. Uy, casualmente estas dos fuentes, la tensión de aquí ya la conozco. La tensión de aquí ya la conozco. Pero bueno, ahora sí vamos a enfocarnos más bien en lo que nos están pidiendo. El problema que nos está pidiendo hallar ID, aquí está. ¿Y de dónde está? ID, que es ese que está acá. Y Q, que es esa que está por acá. ¿Y quién más? BD. ¿Qué más se les ocurre a ustedes analizar de acá? ¿Qué más creen que se puede analizar de acá? Les doy un minutico para que lo piensen. El compañero dice, hacer un leak acá. ¿Y para qué? Perdón, voy a llamar esto A. Entonces tenemos, aquí vamos a hacer el zoom, ¿cierto? En el punto A, bueno, vamos a cambiar ese a color negro, en el cual por aquí se supone que hay una corriente que se llama IQ, y por acá sube, ¿quién más? ¿Por aquí quién sube? 0.2 Q. 0.2 y Q, las que entran igual a las que salen. Entonces, falta una rama. ¿Ustedes qué creen que debe suceder acá? ¿Entrar o salir? Salir. Aquí, si las que entran igual a las que salen, aquí solamente hay un camino. Si las dos entran, alguien debe salir, ¿no? Entonces aquí va a salir 1.2 y Q, ¿cierto? Las que entran igual a las que salen, ¿sí? Las que entran igual a las que salen. Entonces por aquí se viene 1.2
Vamos a ver si lo intento hacer bonito. 1.2 y Q, ¿cierto? ¿Qué gano yo con saber eso? ¿Qué gano yo con saber eso? El voltaje pues, de esa resistencia. Entonces, como tengo corriente y tengo resistencia, puedo tener tensión. ¿Dónde pongo el más? ¿Acá o acá? A la izquierda. Izquierda. Aquí, porque las resistencias siempre consumen. Y esa tensión sería 20 por 1.2. ¿Eso cuánto es, perdón? 20 por 1. ¿Eso cuánto nos da? 24. ¿24? Sí, señor. 24 y Q. Pero miren que es exactamente lo mismo que estoy viendo acá, ¿no? Una corriente y una resistencia, entonces quiere decir que yo también aquí puedo calcular la tensión, y entonces eso me daría 6 y Q, ¿cierto? 6 y Q, ¿sí o no? Sí, hace Muy bien por el eh, compañero. ¿Qué podemos hacer? la ley de voltaje, ¿no? ¿Dónde? Aquí arriba. En toda la grande, o sea, bueno, Pues en toda la grande, el segundo cuadro. esa de acá. Dicen que hacer un LDK acá. Listo, vamos a hacer un LDK acá. Arranquemos. Esa quiere decir en toda esa trayectoria. Entonces, el LDK, No, profe, pues menos 6 y Q, ¿sí? Menos 6 y Q. No hay tensión por acá. Menos 24 y Q, ¿cierto? Y se acabó porque, mira, aquí arranqué, menos 6 y Q. no, profe, era la de abajo. Ah, pero ya hicimos esta, menos 24 y Q, igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale IQ? ¿Cuánto vale IQ según esa ecuación? 0 amperes, Vale ¿sí? 0. 0 amperes. Y Q vale 0. Y Q vale 0. Y eso se puede haber detectado rápidamente si han hecho el LDK por lo siguiente. La resistencia está conectada entre los potenciales gris y amarillo, ¿sí? Esa de acá. Está conectada entre los potenciales gris y amarillo. En cambio, esa también entre los potenciales gris y amarillo. Deberían ver la misma tensión. Pero miren que aquí hay algo extraño. Esta tensión es 6 IQ y aquí es 24 IQ. Las dos deberían ver lo mismo. Entonces, como las dos resistencias no están viendo la misma tensión, la única manera de que vean la misma tensión es que IQ sea 0. No hay de otra, para que aquí vea 0 volts y aquí vea 0 volts. ¿Sí van a entender? Lo que alguna les dije, en paralelo la tensión es la misma. Si yo llego a encontrar esto, pues quiere decir que yo estoy viendo una tensión 0, ¿no? Yo estoy viendo aquí una tensión 0. ¿Sí? La resistencia de acá debo ver la misma tensión que está acá. Entonces la única manera de que esas dos señores que dependen de IQ, esas dos tensiones que dependen de IQ, para que las dos sean iguales, pues lo que tengo que hacer es que IQ se haga 0. Y aquí lo compramos con este LDK. Con este LDK lo compramos. IQ tiene que ser 0, si no, no tiene sentido esto, ¿sí? Si no, no tiene sentido esto. Entonces, en ese orden de ideas, voy a volver a traer un momentico el esquema acá, para no pintar Profe, todo, señor. una pregunta, ¿de dónde había salido el 6 IQ? Me perdí en esa parte, no, no lo recuerdo. Pues ley de tensión de Kirchhoff. Perdón, esto, la ley de Ohm, si tiene la corriente IQ y tiene la resistencia, pues con ley de Ohm, ¿qué calcula? Lo que hace falta, ¿sí o no? Entonces, simplemente aplicamos ley de Ohm. Entonces, voy a traer un momentico otra vez el circuito y voy a hacer unos pequeños cambios acá. O sea, pues borrar esto otra vez y borrar esto. Para no ser tan desordenados y mirar los resultados. Mirar los resultados. Entonces, yo sé que aquí tengo corto. Yo sé que aquí es circuito abierto, ¿sí? ¿Qué acabamos de descubrir? Que esa corriente es 0 amperes, ¿cierto? Esa corriente que viene por acá es 0 amperes. Esa por acá, pues también debería ser 0 amperes, porque esa fuente de corriente, ¿de quién depende? Depende de esa corriente. Si es lo que es esa corriente, aquí tendré 0.2 IQ, entonces por aquí dan 0 amperes. Y quieren decir que por aquí también se dan 0 amperes, ¿cierto? Por aquí se dan 0 amperes, ¿sí? Entonces, por aquí siguen 0 amperes, siguen por aquí 0 amperes. Entonces, si aquí en este punto, por ejemplo, que voy a llamar B, miren lo siguiente. Por aquí entran 0, por aquí baja IQ y por aquí entran 10. Entonces, ¿cuánto vale IQ? ¿Y cuánto vale? Profe, a baja no es ID.
¿Dónde? Ahí Eso sí. arriba. Ah, sí, aquí es ID. Sí, aquí es ID, muy bien. Si aquí entra ID y aquí entran 10 y aquí entran 0, entonces ¿cuánto al ID? Menos Menos 10. 10 amperes. Entonces, la que entra igual a que salen, entran 0 más ID y entran 10, ¿cierto? Entonces ID es igual a menos 10 amperes. ¿Y tiene sentido? Claro que sí, porque es que esa corriente impone. Esa corriente impone. La que impone es la corriente. Quiere decir que esos 10 amperes vienen por acá. Realmente usted va a ver aquí ID igual a menos 10 amperes, porque realmente la corriente tiene que ir en este sentido, ¿no? 10 amperes. Esto quiere decir que la corriente viene por acá, hace esto. La corriente viene por acá, 10 amperes, ¿cierto? No se mete por acá, entonces sigue por acá, 10 amperes. Por acá no se mete porque ya sabemos que aquí es 0 amperes por ser circuito abierto. Entonces sigue por acá 10 amperes. Y pues por aquí es 0, entonces hace esto. Entonces mire que la corriente está dando vueltas por todo ese pedazo. La corriente viene haciendo vueltas por todo ese pedazo. Entonces ya tenemos IQ, y ya tenemos ID y nos falta DD. Y ya sabemos que aquí son 0 volts entonces, en este orden de ideas. Miren, esa resistencia acá no consume potencia, ¿sí? Tiene corriente 0 y resistencia 0, pero miren que no es ni corto, ni circuito abierto. No es ni corto ni circuito abierto. ¿Qué me iba a preguntar? Sí, que es un poco difícil para mí comprender por qué bajan 10 amperes en la esquina, en toda la esquina, ahí, y no se meten por donde hay una resistencia de 6. Ah, pues porque miren que lo que nosotros dijimos, ¿no? Aquí ya sabemos que IQ nos da 0, ¿sí? Aquí IQ nos da 0, ¿sí? Aquí IQ nos dio 0 por lo que nos pasó aquí en este circuito, ¿no? Lo que nos dio acá. Que aquí IQ nos dio 0, ¿sí? Ya sabemos el por qué, ¿sí? Ya hicimos el análisis y IQ nos dio 0. Entonces, como esa corriente es 0, como IQ es 0, y eso aquí depende de IQ, pues aquí son 0 amperes. Aquí son 0 amperes, aquí son 0 amperes. Entonces, por esa configuración y por la fuente dependiente, ¿no? Entonces, miren que por acá no se va a meter. Por acá no se va a meter. ¿Sí? Por acá no se va a meter. Si de pronto, y míralo así de la siguiente forma. Miren lo siguiente. Aquí también es 0 volts, ¿cierto? Aquí también es 0 volts. Aquí también es 0 volts, ¿sí? Entonces, miren por qué la corriente no se viene por acá. Aquí la tensión es 0. O, si yo voy a pintar, por ejemplo, este nodo azul, ¿sí? Este nodo azul. Y miren esto. El que teníamos gris. El gris inicialmente ya hemos dicho que venía así, venía así, venía así, venía así, venía así, venía así. Y miren que ahora este punto puede seguir. Este potencial gris sigue acá, porque aquí no hay cambio de potencial. Sigue acá, sigue, y sigue acá, ¿sí? Y sigue acá, y sigue acá, ¿sí? Quiere decir que todo esto es el mismo potencial. Todo eso que estoy pintando tiene el mismo potencial. Sí, tiene el mismo potencial. Entonces miren que la resistencia está entre el mismo potencial. Y dio la casualidad que en esta conexión, por la variable dependiente, por la fuente dependiente, ¿sí? Por la fuente dependiente y su variable controlada, en esa configuración de circuito, la única manera que eso tuviera sentido es que esa corriente fuera cero, que esa corriente no entregue nada para que esa conexión sea válida, ¿sí? Porque lo que dijimos, esta tensión y esta tensión tienen que ser iguales, y aquí no nos da iguales, ¿sí? Porque así aquí es IQ 24 IQ. Entonces, ¿cuál es la única opción para que todos sean iguales? IQ 0. Entonces, miren que por esa razón aquí la corriente no se mete. Aquí la corriente sigue larga. Ustedes están haciendo esa vuelta. ¿Claro para todos? Miren que aquí está el corto, porque aquí estaba RQ, ¿no? Inicialmente aquí tenemos un RQ y aquí tenemos un RD. RQ que es un corto. RD que es circuito abierto. Y miren, esa resistencia que no es ni corto ni circuito abierto. Porque miren, aquí yo sé que la tensión es 0. Pero hay una corriente, ¿sí? 10 amperes. Lo que yo les dije no es infinita, es un valor. Y que lo que dicen, la corriente busca la trayectoria que mejor le parezca. No se va a meter por acá porque resistencia sigue aquí al arco, ¿no? Si yo tengo un camino muy rugoso y un camino lisito, ¿por dónde creen que me voy a meter para llegar al mismo lado? Voy a meter por el mejor camino, por el más lisito. Entonces lo mismo hace la corriente. La corriente busca el camino que le ofrezca menos resistencia o trata de irse la mayoría. Entonces miren que por eso, si aquí yo tengo un camino rugoso y un camino ideal, por aquí me vengo. Yo me voy a meter por acá. Yo no me voy a meter por acá. Entonces miren. Y aquí, circuito abierto. Tensión, pues no la hemos calculado, pero seguramente puede existir. Y corriente cero. Sí, corriente cero. Y miren esta.
Resistencia diferente de 0, diferente a infinito, pero tensión y corriente 0. ¿Sí? Tensión y corriente 0. Y para terminar, si ustedes se dan cuenta con este LBK aquí en naranja, ¿qué tenemos? En esta trayectoria, 8 más 0 menos BD igual a 0. Entonces, ¿cuánto nos da BD? 8 volts. Entonces, quiere decir que este BD, si se dan cuenta, pues BD está en el gris y en el azul, tienen la misma tensión. Están en los mismos potenciales, en el gris y en el azul, pues aquí tienen la misma tensión. Entonces, BD es igual a 8 volts y con eso resolvemos el ejercicio. Y con eso resolvemos el ejercicio. Uno puede ver una malla inclusive cuando hay unos terminales abiertos. Es una suma cerrada, ¿no? Es una suma cerrada. No, nunca dije camino cerrado. Es una ley de tensiones de Kirchhoff. Usted tiene que... La trayectoria donde se arrancó, la trayectoria. Yo nunca dije camino cerrado de circuito. Donde se arrancó, termínalo, ¿sí? Termínalo. Pero no le indica que necesariamente la corriente... Perdón, no indica que tiene que ser un circuito cerrado. Es una trayectoria o suma cerrada. Suma cerrada hace referencia que me dé 0. ¿Sí? Entonces, miren, existe la tensión porque aquí son 8 volts, ¿sí? Y corriente 0, miren, lo que hemos dicho, aquí matemáticamente nos da una locura, es una indeterminación, pero miren que sí puede existir la tensión. Aquí matemáticamente nos da una locura, infinito, pero no, aquí no es infinito, son 10 amperes. Calculen las potencias consumidas por cada elemento. Entonces vamos a dejar de una vez claro algunas cosas. Bueno, también se nos olvida decir, pues que aquí también estoy viendo los 8 volts, ¿no? Menos 8, no más, 8 volts. Entonces, así, a ojímetro. ¿Esa resistencia cuánta potencia consume? ¿Esa resistencia cuánta potencia consume? 0. Aquí no hay potencia consumida, ¿sí o no? Tensión y corriente 0. Esa fuente, miren que esta tensión es la misma que está acá si usas el LBK. 8 volts, ¿cierto? ¿Esta fuente cuánta potencia consume? 0. 0, porque no hay corriente. ¿Esa resistencia cuánta potencia consume? 0. 0. Entonces, ¿quiénes faltan por estudiar? Este man. Y miren, ¿cuánta la potencia consumida por 8 volts? Por la fuente 8 volts. 8 por 10, que es igual a ¿cuánto? 80 watts. Pero, ojo con la pregunta. Ese señor, ¿qué está haciendo? ¿Está consumiendo o está generando? Está generando. Está generando. Entonces aquí nos va un signo menos. Y la potencia, ese ya hicimos el checklist. Ahora nos falta la potencia de 10 amperes. Que va a ser igual a, miren, a 10 por 8, que es igual a 80 watts. ¿Y ese señor qué está haciendo? Consumiendo. Consume. Entonces, potencia positiva. ¿Y cuánto tiene que ser la sumatoria de potencias? 0. ¿Y se cumple? Sí, señor. 0 más 0, 0 más 0 más 0 creo que da 0. Y menos 80 más 80, entonces esto nos va a dar 0. Entonces comprobamos que la sumatoria de potencia en un circuito tiene que darnos 0. Sino que pues aquí se nos ayudó un poquito la cosa, ¿no? 0, 0, 0. Y listo. Entonces, gracias a lo que vimos ahorita, por eso lo quise dejar, no quise continuar eso porque necesitamos primero el corto. Entonces vamos a ver como, no un caso especial, sino como que con dos resistencias en paralelo, hay una forma rápida de calcularla, ¿sí? Hay una forma rápida de calcularlas, pues que no lo vamos a demostrar, sino que ustedes ya tienen las herramientas para demostrar por qué se llega a la siguiente expresión. Entonces dicen que cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, voy a traerme eso para acá, usted puede hacer el equivalente, usted puede pasar de aquí para acá rápidamente con lo siguiente. Simplemente le dicen, cuando usted tiene dos resistencias en paralelo, el equivalente entre las dos es el producto sobre la suma. Es el producto sobre la suma. Inicialmente, ¿usted qué hacía? 1 sobre R equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Luego haga la operación e invierta. Pero eso solamente, pero bueno, eso de manera general, si usted hubiera tenido, bueno, de manera general eso funciona para todas las resistencias, pero eso es un caso solamente para dos resistencias, ¿no? Que el resultado da que, bueno, ¿cuánto es el R equivalente? El producto sobre la suma.
el producto sobre la suma. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos para que vean eso un momentito. Si R1, por ejemplo, es igual a... O un momentico. Ejemplos. Imagínense que esto vale 3 ohms y esto vale 6 ohms. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? Ya sabemos que esas dos que están en paralelo las puedo volver una sola. Las puedo volver esa que está acá, ¿cierto? Las puedo volver esa que está acá. ¿Y cuánto vale esa resistencia? ¿Cuánto vale esa resistencia? 2. Dice que esa resistencia va a ser igual, estas dos se las puedo volver una sola cuando están en paralelo, de la siguiente forma. El producto sobre la suma. Entonces 3 por 6 dividido entre 3 más 6. ¿Y eso cuánto le da? ¿Y eso cuánto le da? ¿2 ohmios? 2. 2 ohms. Listo, perfecto por ese lado. Segundo ejemplo. Y ese ejemplo funciona para n resistencias. Para n resistencias. Segundo ejemplo. ¿Qué pasa si las dos resistencias son iguales? Voy a poner 6 ohms y 6 ohms. Si usted hace la formulita, si usted aplica la formulita, a usted le va a dar el producto sobre la suma lo siguiente. Y lo sacamos en forma de conclusión. 6 por 6 y entre 6 más 6. ¿Y eso cuánto le da? 3 ohms. ¿Listo? Conclusión. Si usted tiene dos resistencias en paralelo del mismo valor, el equivalente es la mitad de las dos. ¿Sí me entienden? La mitad de alguna de las dos. Si las dos resistencias son de 6, 6 o de 8, 8. Si es de 6, 6, ¿cuánto es la mitad de 6? 3. Si es 8, 8, ¿cuánto es la mitad? 4. Entonces, si usted tiene dos resistencias en paralelo, ¿cuánto vale el equivalente? Pues la mitad. Si usted tiene tres resistencias en paralelo del mismo valor, pues sería 6 sobre 3. Si usted tiene 4 resistencias en paralelo del mismo valor, sería... Vamos a seguir hablando del 6. Si usted tiene 4 resistencias en paralelo, ¿cuánto es el equivalente? 6 cuartos. Si usted tiene 5, 6 quintos. Si usted tiene n resistencias en paralelo del mismo valor, ¿cuánto vale la resistencia? 6 sobre n. 6 sobre n. Entonces, eso es lo que quiero que quede clarísimo. Este de acá, que es el caso que a veces confundo un poco, pues no que confunda, sino que pues lo siguiente. ¿Qué pasa cuando tenemos una resistencia? Por decirlo así, caso número 3. Esta aquí es 6 ohms, o bueno, 1 ohm, y esta es de 0 ohms. Esta es de 0 ohms. Una resistencia de 0 ohms, ¿qué quiere decir? Una resistencia de 0 ohms, ¿qué quiere decir? Cable ideal. Un cable ideal. Entonces reemplacemos eso por un cable ideal. ¿Qué pasa cuando usted tiene una resistencia en paralelo con un cable ideal o con un corto? Con un cable ideal. Entonces listo, eso sería un ohm. Y eso entre comillas es como decir 0 ohms. Entonces, ¿cuánto nos da el equivalente? ¿Cuánto nos da el equivalente? Hagamos la operación. El producto sobre la suma, ¿no? El producto sobre la suma. Entonces eso va a ser igual a 1 por 0 dividido entre 1 más 0. ¿Y eso cuánto nos da? 0. 0 ohms. Conclusión. Que lo dicen un poco tosco, pero digamos que puede ser válido. Cuando usted tiene una resistencia en paralelo con un corto, el corto de la lleva. Dicen así. Básicamente lo que quiere decir es que el equivalente que usted va a ver es un corto. Usted tiene aquí un corto. O sea, al final lo que va a tener equivalente es un corto. Si usted tiene una resistencia en paralelo con un corto, pues quiere decir que pues, usted ve aquí un corto. Pero mire desde este punto de vista acá, a veces un poquito más. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a pintarlo clarito. Si usted pinta aquí este nodo, ¿cierto? Pues ahora quiere decir que este nodo sigue de largo, ¿cierto? Entonces la resistencia. Entonces, ¿cuánto es la tensión de esa resistencia? Si la resistencia está conectada en el punto azul, perdón, en el punto gris, y en el punto gris, ¿cuánto es la diferencia potencial? 0, porque estoy conectado a los mismos potenciales. Y claro, ya sabemos que en el corto la tensión es 0. Entonces, como estamos en el mismo nodo, pues debe tener la misma tensión. Entonces, quiere decir que por aquí, ¿cuánto se viene la corriente? Por aquí, ¿cuánto es la corriente? 0 amperes, ¿cierto? Porque existe la resistencia.
Entonces quiere decir que si por aquí se viene I sub S, ¿sí? Y aquí sale 0, pues por aquí se viene I sub S. I sub S tiene dos caminos, un camino con un camino rugoso y un camino ideal, lisito, perfectico. ¿Por dónde se va a meter la resistencia? Por el camino que le ofrezca menor resistencia. En el caso, si usted tiene un camino y un camino ideal, pues siempre se va a tratar de meter por el ideal. Entonces, por esa razón, pues es lo mismo que si yo tengo una resistencia en paralelo con un corto, es como si no yo quitara esa resistencia. Se fue, se la comió la resistencia, se la comió el corto. Entonces aquí sigue apareciendo I sub S. Aquí sigue apareciendo I sub S. ¿Claro para todos? Una pregunta, si se tiene otra resistencia más ahí, ¿cómo se haría? Si usted tiene 20.000 resistencias en paralelo con un corto, el corto se las llevó todas. Porque usted hágale, mire, usted puede tener 10 resistencias atrás y usted hace el equivalente de las 10 primeras y al final usted tiene que un equivalente de las 10. Y luego la hace en paralelo con este, no importa el valor que tenga, que al final el corto se las llevó toditas. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque es que todas las resistencias que usted Haría pone... 1 sobre 0, ¿no? O sea, a la hora de sumar. No, pues esto, el producto sobre la suma. El producto sobre la suma. Lo que pasa es que pues usted tiene 5 resistencias en paralelo, todas van a tener la misma tensión de 0 volts y por ninguna ya va a pasar corriente. Entonces al final es lo mismo que ver esto. ¿Sí? Al final es lo mismo que ver esto. Usted puede tener 10 resistencias en paralelo, que al final el equivalente es 0, un corto. Lo siguiente es una aproximación, digamos que es una aproximación. ¿Sí? Lo siguiente es una aproximación. Voy a hacer un poquito más pequeño para que nos quepa aquí en los otros dos ejemplos. ¿Sí? Disculpen que cambie un poquito el tamaño del circuito. Para que nos quepan los dos ejemplos que no hacen falta. Bueno, este era el ejemplo 3. Y ese es el ejemplo 4. Pero es una aproximación. O sea, por ejemplo, tiene una resistencia. Y para que entienda un poquito más esto del corto, una resistencia de un ohm comparado con una resistencia de un kilo ohm. ¿Sí? Nos recuerden que un kilo ohm es lo mismo que decir 1000 ohms. ¿Sí? Por la unidad de kilo. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? ¿Sí? ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? Entonces me voy a traer otra vez este dibujo por acá. Lo voy a hacer en versión pequeña. Aproximadamente, ¿cuánto nos da esto? Aproximadamente 1. 1 por 1000. Dividido entre ¿cuánto? Entre 1000. Y eso aproximadamente nos da un ohm. Entonces, si usted tiene una resistencia R1, esa llamándola R1 y esa llamándola R2, si R2 es mucho más grande que R1, entonces la R equivalente tiende a irse al más pequeñito. ¿Sí? Usted puede tener una resistencia 1 ohm y una resistencia 1 kilo, 5 kilos, 6 kilos en paralelo. Al final le va a tirar a hacer la más pequeñita. Pero es una aproximación, es una aproximación. Lo mismo que en el corto, ¿no? Lo mismo que en el corto. El corto es una resistencia muchísimo más pequeña que esta, ¿sí? Por eso la resistencia tiende a irse a la más pequeña, que sería en este caso el corto. Que se tendría que ir al corto. Pero es una aproximación que a veces es válida para hacer cálculos así de rapidez. Y la pregunta del compañero es esta. Ejemplo final, el número 5. Voy a bajar aquí un poquito, qué pena que... ¿Qué pasa si ahora usted tiene circuito abierto y corto? ¿Qué pasa si usted tiene circuito abierto y corto? Pues al final usted qué está viendo. Al final usted qué está viendo. Pues realmente eso es lo que está viendo, es esto, ¿no? La corriente, esa I sub S, ¿por dónde se va a meter? Por el corto. Por aquí es 0 amperes, entonces por aquí se viene I sub S. Entonces digamos que realmente uno puede ignorar estos terminales abiertos, ¿no? Uno puede ignorar estos terminales abiertos. Un sexto ejemplo que no lo tuve en cuenta, pero me va a servir acá, es esto. Entonces, por ejemplo, tiene esa resistencia, ¿cierto? Esa resistencia, y así. O mejor dicho, bueno, lo que pasa es que si hago la R equivalente, pues me va a dar eso aquí entre esos dos puntos, ¿no? Entre esos dos puntos, ¿sí? Entre esos dos puntos. Pero resulta y pasa que usted quiere más bien calcular la resistencia equivalente entre esos dos puntos, más bien. Entre esos puntos, más bien. Entre esos dos puntos. Entre los puntos A y B.
Eso es un ohm y 0,5 ohms, ¿sí? Estas dos en paralelo, ¿cuánto me dan? ¿Sí? Aquí se nota que aquí me interesa la entre este gris y este verde, por decirlo así. Eso ya sabemos que es otro nodo, ¿no? ¿Cuánto es la resistencia entre 1 y 1? ¿Cuánto me va a dar? 1,5. ¿Cuánto? 0.5. O 1/2 ohm, sí, dejémoslo así. ¿Cierto? Y a usted le interesa entre los puntos A y B, ¿no? Entre los puntos A y B, que es diferente entre estos dos acá, ¿no? Entre el gris. Es decir, lo de la derecha se lo lleva para la izquierda. Si hubiera sido entre los puntos amarillo y verde, entonces de aquí para allá. Si o sea, usted se viene de atrás hacia adelante, ¿sí? De aquí hacia atrás. Si usted quiere entre los puntos A y B, o sea, entre gris y verde, se arranca desde atrás hacia acá. Si usted lo quiere en el amarillo y verde, se viene de aquí hacia acá, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con dónde le piden la resistencia equivalente. Ahora, eso acá es lo mismo que decir una resistencia infinita, ¿cierto? Entonces, y aquí tiene también 1/2 ohm, ¿cierto? Entonces, 1/2 más infinito, ¿cuánto le da? 1/2 más infinito, ¿cuánto le da? Infinito. Entonces quiere decir que eso acá usted lo puede ver como al final una sola resistencia. Es decir, que esta la ignora, esta como que la quita. Cuando usted tiene una resistencia aquí con un circuito abierto, pues la ignora, la quita, porque pues entre los puntos gris y verde, pues usted que está viendo al final, una resistencia de medio ohm, ¿cierto? De medio ohm. ¿Claro para todos? Como usted está viendo acá, una resistencia en serie con infinito, pues eso es circuito abierto, entonces la única resistencia que usted sabe entre los puntos A y B es esa que está acá. O sea, cuando tiene esta serie con infinito, pues como si no la tuviera, la ignora, quítala. Porque eso más infinito, pues tiene, pues infinito más o menos un poquito más grande que infinito. Entonces, como me interesa entre los puntos A y B, como si usted conectara una fuente aquí. La corriente solamente va a dar vuelta acá, porque por aquí no se va a meter la corriente por ningún lado. Entonces, quiere decir que aquí esa resistencia la estoy ignorando. Por eso la señal equivalente me queda así. Voy a desenglosar teóricamente este concepto, que son dos en particular, que se llaman los divisores. Ese se llama el divisor de tensión. Este concepto que vamos a ver a continuación se llama el divisor de tensión. Digamos que aquí me voy a extender un poco en la teoría, y en el divisor de corriente, pues es la misma filosofía, o sea que no nos vamos a meter tanto en el cuento, ¿sí? Vamos a meter tanto en el cuento. Entonces, nos vamos al resultado. Entonces, ¿a qué hace referencia esto del divisor de tensión? ¿Qué quiere decir un divisor de tensión? Entonces, la pregunta imagínense lo siguiente: usted tiene un grupo de resistencia en serie. Usted tiene un grupo de resistencia en serie en el cual, en esa resistencia, usted conoce la tensión en ese grupo de resistencias, ¿sí? En ese grupo de resistencias se conoce la tensión, ¿sí? En este caso en particular, es la de una fuente, pero no necesariamente tiene que ser la tensión de una fuente. Usted conoce la tensión entre los nodos amarillo y verde, la conoce, sino que pues aquí la impongo con una fuente de tensión, porque ese señor impone la tensión, ¿sí? Pero usted la conoce de alguna manera. Usted conoce la tensión entre amarillo y verde, y entre amarillo y verde es este camino, ¿no? Es este camino. Que para este caso en particular, ¿no? Que para este caso en particular, pues coincide con este mismo acá. Pero aquí pueden haber muchas cosas conectadas, ¿sí? Para que esto es lo que venden en los libros, es lo que siempre usan contra los libros. La fuente de tensión con esto. Pero aquí puede ser lo que sea. Aquí después de aquí en atrás, ¿sí? De aquí en atrás puede tener un montón de cosas aquí conectadas, pero si en ese montón de cosas aquí conectadas usted tiene amarillo y verde, ¿conoce la diferencia potencial? Y tiene una rama serie con muchas resistencias, con únicamente resistencias, usted puede aplicar el concepto del divisor. Usted puede aplicar el concepto del divisor. ¿Qué quiere decir el concepto del divisor? Si usted tiene la tensión, y conoce los valores de, aquí me faltó R1, y usted conoce los valores de R1, voy a subir este momentico, y usted conoce los valores de R1, R2 y R3, la idea es que usted trate de obtener una tensión de estas, por ejemplo, B sub 1, como una función de lo que hay en el circuito. ¿Qué es lo que hay en el circuito disponible? La tensión B sub S, R1, R2 hasta Rn. Es decir, que con estos datos aquí, usted puede obtener esa tensión de acá rápidamente, ¿sí? Con esta tensión de aquí, usted puede obtener rápidamente estos datos de acá.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Rápidamente, pues ya sabemos que aquí la corriente, voy a poner aquí una corriente I sub S, que es la misma para todos acá, y es la misma para todos en esta trayectoria serie. Entonces, pues, si yo hago el LBK, ¿sí? Si hago el LBK, ¿qué voy a obtener? Menos B sub S, ¿cierto? Menos B sub S, más R1 por IS, ¿cierto? Más R2 por I sub S, más Rn por I sub S, donde eso aquí sería, pues B sub 1, eso aquí sería, pues B sub 2, y eso sería B sub n, ¿cierto? Entonces miren que voy a calcular una sola tensión de esa, y recuerden que pues como este es el orden del LBK, ¿cierto? Como este es el giro del LBK, entonces primer signo, menos, más, por esa razón, y eso igual a 0, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir es lo siguiente, bueno, B sub 1, solamente en particular, B sub 1 va a ser igual, pues a R1 por I sub S, pero quiero quitar I sub S, yo no quiero ver a I sub S, yo quiero ver lo que dije, B sub 1 o B sub 2, B sub 1 en función de BS, R1 y R2 o Rn, incluso B sub 2 lo mismo, todas las tensiones las quiero ver en función de eso, ¿sí? En función de eso. Entonces lo que haga con B sub 1 va a funcionar para los demás. Entonces yo no quiero ver a I sub S, yo no quiero ver a I sub S, sino quiero ver lo demás. Entonces miren que de acá, voy a llamar 1, de 1, yo puedo decir lo siguiente. Pues que I sub S es igual, si se dan cuenta, paso el B sub S para otro lado y factorizo, va a ser igual a B sub S sobre la suma de las resistencias, R1 más R2 más Rn, más Rn, más Rn. Entonces, trayéndome esa ecuación, este despeje para acá, ¿qué va a obtener? Que B1 va a ser igual a R1 multiplicado por I sub S, pero I sub S es esto, resultado que acabamos de obtener acá. Ese es el resultado que voy a obtener acá. Ese resultado que voy a obtener acá, donde eso aquí es I sub S, ¿no? Eso aquí es I sub S, ¿sí? Estoy simplemente reemplazando. Y la tarea está completa. Y la tarea está completa, ¿por qué? Porque estoy calculando S1 en función de ¿quién? De los elementos de las resistencias, R1, R1 hasta Rn, y en función de la tensión total. Entonces el divisor de tensión, si se dan cuenta, miren, B1 va a ser igual a la R1 por B sub S sobre R1 más R2 hasta Rn. Si lo vamos a binarizar como en general, entonces miren que, por ejemplo, B sub 2 va a ser igual a ¿quién? La tensión entre los puntos, la tensión total, ¿no? La tensión que voy a repartir en la rama serie, que se va a llamar B sub S, por la resistencia donde me interesa calcular la tensión, esa por R2, sobre la suma de todas las resistencias en la rama serie en la que estoy haciendo el divisor, es decir, en esta trayectoria naranja solamente. Entonces, más R1, más R2, más Rn, más Rn. Vamos a ver si quedó claro. Ayúdenme a calcular entonces la tensión B sub n. B sub n va a ser igual a ¿quién? B sub S por Rn. B sub S por la resistencia donde me interesa, que se llama Rn, dividido entre ¿quién? R1 más R2 más Rn. Excelente. Entonces el concepto del divisor está clarísimo. Más Rn. Entonces miren que sin haber calculado una corriente, pues para haber calculado la tensión, miren, tuve que calcular la corriente y luego así hacía el producto, ¿sí? O sea, lo clásico, primero hago el LBK, despego la corriente y luego ahí sí hago esto. Entonces, pues para no hacer tantos pasos y de obtener una ecuación rápida, miren, ahí es donde nace el concepto del divisor. El divisor nos facilita un poco la vida para hacer un cálculo de una tensión en resistencias. Pero miren que el divisor tiene el siguiente truquito. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren la diferencia entre ese circuito, Miren la diferencia entre ese circuito que voy a dibujar acá y ese circuito que estoy pintando acá, que me lo voy a traer en ese momento. ¿Notan alguna diferencia? La polaridad en la tensión de... La polaridad, ¿cierto?
¿Qué no tan diferente? Que aquí yo tengo más menos y aquí tengo menos más. Pero miren lo siguiente, no, eso no hay pierde. Miren esto. B sub 2 va a ser igual a ¿quién? Ayúdenme. Ustedes recuerden que la tensión entre esos dos puntos, ¿no? Entre el amarillo y el verde, ¿cierto? Entre el amarillo y el verde, lo que voy a repartir acá. Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá. Con ese ejemplo se va a entender muy bien. Entonces, B sub 2 va a ser igual a ¿quién? Ayúdenme. B sub 2 Sube por R2, ¿por cuál resistencia? R2. R2, Por R2 sobre la suma de todos los compadres que están aquí. ¿Cuántas resistencias tenemos? R1 más R2 más R3. Muy bien. R2 más R3. Esto de manera general, ignorando los signos, ¿no? Y esta ecuación yo la puedo ver exactamente igual acá. Pero entonces, eso es la polaridad que hacemos. Esa es la polaridad que hacemos. Miren que aquí, miren esto. Miren esto. Voy a pintar en fucsia. Yo arranco aquí con el más de la fuente, ¿sí? Yo aquí arranco con el más de la fuente. Y miren, y hago el camino, hasta buscar la tensión que me interesa calcular. Más, aquí arranqué con el más y me encontré el más. Y miren acá. Hago. ¿Y ahora quién me encontré? El menos. Si usted encuentra más con el más, el divisor es positivo. Se pone aquí positivo. Si usted encuentra más con el menos, entonces, ¿qué hay que poner ahora? Un signo menos. Y ahí lo cuadra. Entonces, si el más, si usted hace el divisor, hace la formulita. Listo. Ahora quiere saber si ese divisor le da positivo o negativo. Entonces, miren. Si el más, agarra el más de la tensión total. ¿No? Si el más coincide con el más, divisor positivo. Si el más no coincide con el más, coincide con el otro signo, divisor negativo. ¿Claro para todos? Y tiene sentido, porque miren, en ese circuito ya sabemos que la corriente solo tiene esa dirección, ¿cierto? Y su S y su S. Aquí lo mismo. Entonces miren que la corriente está entrando ¿por dónde? Por el terminal negativo de la resistencia. Esto no tiene sentido. La resistencia entra por negación por el positivo. Entonces quiere decir que esa tensión tiene que ser negativa para que se invierta la polaridad. ¿Claro para todos? Usted solamente puede hacer el divisor. ¿Sí? El divisor es con resistencias, o bueno, con R's en serie. Y por eso el concepto del divisor. ¿Por qué divisor? ¿Por qué se llama divisor? Porque es que la tensión en las resistencias se reparte, ¿no? La tensión en las resistencias se reparte, ¿sí? La tensión en las resistencias se reparte. ¿Sí? La tensión en las resistencias se reparte. Curiosidades. Curiosidades. Si usted tiene una o n resistencia, voy a ponerla así, porque eso va a funcionar para el número de resistencias. Por ejemplo, tiene aquí R1, R2 y Rn, y aquí se conoce la diferencia potencial, B sub S. Pero miren lo siguiente. R1 voy a llamarlo R, R2 voy a llamarlo R y Rn lo voy a llamar R. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las tres resistencias, ¿cómo son? Iguales. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, este B1, este B2 y este B3 tienen la misma tensión. B1 es igual a B2 y es igual a B3. Quiere decir que la tensión se reparte igual. ¿Y cómo se va a repartir? Pues BS por la resistencia donde me interesa, ¿cierto? Sobre la suma de las resistencias, ¿sí o no? Por N por R, ¿cierto? Entonces se reparten igual. Entonces, si son dos resistencias, ¿cómo se reparte la tensión? Si aquí son 10 volts, por ejemplo, y son dos resistencias. 5 y 5 y 5. Si son 9 volts y son 3 resistencias, ¿cómo se van a repartir? 3. Excelente, ahí la tienen clarita. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Pues hallar B sub X.
y asumimos el B sub S, pero con ahí el B sub E que lo de siempre. Entonces, miremos el ejercicio. Ustedes recuerden, tratemos de pintar inicialmente los nodos principales. A ver qué sucede. Y aquí tengo este en verde. Estas dos resistencias, ¿cómo están en este pedazo? Serie. Están en serie, porque estoy en la misma trayectoria, ¿sí o no? Si llego a conocer la tensión total entre estos dos puntos, yo puedo hacer un divisor de tensión. Pero miremos a ver, yo aquí de eso no lo conozco, no tengo nada. Ay, pero me dicen que por esa resistencia pasa una corriente de 6 amperes. Si yo tengo corriente y tengo resistencia, ¿qué puedo calcular? Voltaje. ¿Cuánto la tensión? B es igual a I por R. Entonces, ¿cuánto la tensión? 12 volts. ¿Y dónde pongo el más? ¿Arriba o abajo? Arriba. Muy bien. Entonces ya yo tengo toda la tensión que se va a repartir entre esos dos. Miren que no necesariamente tiene que ser una fuente de tensión. Con conocer la tensión es suficiente. Entonces, B sub X va a ser igual a ¿quién? A 12 por la resistencia donde me interesa. ¿Cuál es la resistencia donde me interesa calcular el divisor? En la de 2. Sobre la suma de la resistencia donde estoy haciendo el divisor, ¿no? Entre 4 más 2. Esta resistencia no hace parte del divisor porque eso no está en serie con estas. Esta de acá, vamos a poner acá, esta de acá, nota. 2 ohms, esa de acá, no entra en el divisor, ¿no? Porque ¿a quién estoy haciendo el divisor? Estas dos que están en serie. Eso no tiene nada que ver con estas dos, ¿sí? Ahora sí, ¿eso cuánto me da? ¿Eso cuánto le da? ¿Eso cuánto le da? 12 por 2 sobre 4 más 2. ¿Eso cuánto le da el divisor? 4 volts. Pero esa es la formulita. Ahora revisemos lo siguiente. En ese color más claro. Entonces, el más. Voy. ¿Cuál fue el signo que me encontré? El menos. Entonces no coincide. Entonces el divisor es positivo o es negativo. Negativo. Entonces aquí el divisor es negativo. Y ya con eso, pues creo que pueden terminar ese problema y calcular B sub S. Aquí lo importante era aplicar el divisor. Y con eso terminamos la clase de hoy. Profe, qué pena. Señor. ¿Y de ese 12 volts de dónde se dedujo? ¿De qué? ¿Este 12? 12, sí. Pues tiene corriente y tiene resistencia. ¿Qué le dice la ley de Ohm? Sí. Ok.